Señora. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a estudiar 2 temas. Esperemos nos alcance el tiempo. El primer tema es ¿cómo vivió Cristo? ¿Qué naturaleza tuvo Él como hombre? ¿Y por qué eso es importante para el hombre en cuanto a la victoria sobre el pecado? Y el segundo tema que vamos a estudiar es la perfección indispensable antes de la venida de Cristo. Y vamos a conectar la perfección de Cristo con la perfección del pueblo de Dios. Si lo vemos desde el punto de vista que Cristo como hombre dejó ejemplo para que así como Él vivió una vida sin pecado, de igual manera sus hijos vivan exactamente la misma naturaleza o la misma forma perfecta exactamente como la vivió Cristo. Entonces los voy a invitar para que inclinen su rostro y con mucha reverencia vamos a orar. Oremos. Amantísimo Dios de infinita bondad, te damos gracias porque eres bueno, porque eres justo, porque eres misericordioso. Ahora que vamos a estar dispuestos a escuchar tu palabra, te suplicamos nos des sabiduría y nos des inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Primero que todo, hermanos, quiero manifestarles que mucha es la duda, muchos son las inquietudes que se tienen con respecto a la naturaleza humana con que vino Cristo. Muchos piensan que Cristo no vino en una naturaleza humana. Otros piensan que Cristo no vino con una naturaleza humana con tendencias pecaminosas. Unos piensan que Cristo no pudo haber venido con ninguna tendencia al mal, sino que Jesús vino completamente inmaculado de María. Tuvo que venir sin pecado, tuvo que venir completamente exento de todo pecado y de toda maldad, manifestando así que si Cristo hubiera venido con alguna tendencia o con alguna manifestación al mal, Él hubiera necesitado un Salvador. Entonces, por eso es la inquietud de muchos, porque dicen que Cristo tuvo que haber venido no como humano, no como hombre, sino que Él tuvo que haber usado alguna de su divinidad para poder vencer el pecado. Ahora, ustedes bien saben de que Cristo en esta tierra vino y venció el pecado. Cristo vino 4000 años después de que Adán pecó. Eso significa de que el pecado el pecado progresivo y cíclico con el que vino Cristo era muy abundante y el mundo estaba muy pervertido 4000 años después de que Adán fuera creado, y sin embargo Cristo venció el pecado. La pregunta es, ¿cómo es eso posible que un hombre haya vencido el pecado como lo venció Cristo? Entonces muchos dicen de que Cristo venció el pecado, que Cristo nunca pecó porque Él era Dios. Eso es falso. Porque si Cristo hubiera usado un elemento de su divinidad, ¿a qué vino entonces? Hubiera tenido una excusa Satanás perfecta para decir, a ti te tocó venir como Dios, al hombre le es imposible obedecer la ley. Y quiero empezar entonces a estudiar con ustedes cuál fue la naturaleza humana con que vino Cristo a la tierra. No hay duda de que Cristo es Dios. No vamos a estudiar la divinidad de Jesús, pero sí vamos a estudiar su aspecto humano.
porque nos atañe entender el concepto de pecado, nos atañe entender por qué la victoria del pecado que Cristo venció nos afecta de alguna manera a los cristianos y por qué los cristianos estamos en responsabilidad de seguir el ejemplo que Cristo siguió. Y ese será entonces nuestro segundo tema, que es la perfección antes de la venida de Cristo. ¿Cómo les parece la introducción entonces? Voy a empezar con la acusación de Satanás que él hizo, y es la siguiente formulación con respecto a la naturaleza del hombre. Ustedes saben que cuando Dios hizo al hombre, los puso en el huerto del Edén, los hace perfectos y buenos en gran manera, porque la escritura, repito, dice en hebreo, Vayomer Elohim Kitob, Vayas Elohim Yehi Rakia Betoch Hamayim. Cuando Dios decide hacer las expansiones y hacer todo, Dios decide Baraja Adam, de acuerdo, o crear a Adán de acuerdo a su imagen y a su semejanza, y lo hace Kitob, muy bueno, en gran manera. Pero cuando los hace, le pone una condición y le dice: el día en que comas del árbol, dice en hebreo, muriendo morirás. Y ahí es cuando Satanás le dice a Cristo y a Dios y al Espíritu Santo: el hombre no podrá guardar la ley. Para el hombre es imposible guardarla. Iba yo en un bus, me senté el sábado pasado en la noche con una señora pentecostal y me dijo: ustedes son los adventistas, ustedes son los que guardan la ley. Yo le dije: sí, señora, sí. Mi hijo, bájese de esa nube. El hombre no puede guardar la ley. Para el hombre es imposible guardarla. Ustedes no pueden ser legalistas, por eso Cristo vino. O sea, fíjate cómo el hombre le achaca y le echa todas las cargas a Cristo y dice: no, es que Cristo fue el que vino y venció la muerte. Sí, pero entonces yo le dije: mi señora, pero también dice en la escritura que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es indispensable que así como Cristo guardó la ley, nosotros también guardemos la ley, porque si Cristo la guardó, es porque nos dejó un ejemplo que nosotros también la podemos guardar. Miren ustedes la acusación que hizo Satanás, y dice: Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Aquí tenemos un dilema. ¿Será que eso era cierto? ¿Que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después del pecado de Adán? Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Acuérdense cuando Cristo estuvo en la tierra con Satanás y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. O sea que Satanás estaba tomándose para sí prerrogativas que no le correspondían. Él decía: el mundo me pertenece porque es un mundo que desobedece a Dios. Entonces aquí dice: el hombre no puede guardar la ley. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios, y de esta manera acusó a Dios de falta de sabiduría y de amor. Si ellos no podían guardar la ley, entonces había un error con el dador de la ley. Eso lo encontramos en Sign of the Times, en January 16, 1896. Entonces fíjense que aquí estamos viendo Sign of the Times, señales de los tiempos. Esto es traducido de el manuscrito Señales de los Tiempos de enero 16 de 1896. Entonces fíjense que aquí Dios le pone un reto. Dios ahora está en un dilema. El hombre no pudo
guardar la ley de Dios porque se lo demostró a Satanás en el momento en que peca, ¿cierto? Adán peca y esa es la mejor excusa y le dice, ve. Ahora, ¿ustedes creen que los ángeles también pudieron guardar la ley? Los ángeles no pudieron guardar la ley porque ¿cuántas partes cayeron? Entonces, los que quedaron sí las pudieron guardar. Entonces, la excusa de Satanás fue, miren, la ley de Dios no se puede guardar. No se puede obedecer a Dios, finalmente dijo él. Entonces ahora tiene Dios un dilema y dice, bueno, ¿cómo le demuestro yo a Satanás que sí se puede guardar la ley siendo carne, en hombre, como hombre, en humano? Pues hermano, quiero decirles de que aquí está el mejor argumento de Jesucristo contra Satanás. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. De que Cristo vino como hombre y le demostró no solo a Satanás y todas las huestes angelicales, de que un hombre y pecador con 4000 años de herencia de pecado pudo vencer. Por eso es que el protoevangelio en Génesis 3:15 dice, y te aplastaré la cabeza. Pregunta, ¿Cristo le aplastó la cabeza a Satanás? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, Cristo pudo vencer las demandas de la ley. Gloria a Dios. Amén. Vamos a entrar entonces en materia como me gusta a mí. Vamos a estudiar entonces la Escritura. Vamos, hermanos, a Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice, tocante a su Hijo Jesucristo. Miren ustedes, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Adón, que fue hecho de la simiente de David según la carne. ¿Cómo vino Cristo? Según la carne. Usted dice, bueno, hasta ahí todo muy bien. Cristo vino según la carne, dice aquí, de acuerdo a la descendencia ¿de quién? De David. ¿Ustedes saben quién fue David? ¿Ustedes saben qué pecados tuvo David? Muchísimos. Y Cristo nació de la descendencia de David. Por lo tanto, Cristo tuvo que nacer con una herencia pecaminosa. Entonces, no pensemos de que Cristo nació en la tierra con una inmaculada concepción. Porque si nació y dice que su ancestro es David, y David fue un adúltero y matón, ¿con qué herencia vino Cristo? Cristo vino en una herencia pecaminosa. Cristo tenía que venir en carne, en una herencia pecaminosa, para demostrar que en esa naturaleza se puede vencer el pecado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Ustedes saben que el logos o el verbo o la acción, se puede traducir la palabra, vamos a versículo 1 y dice, en el principio era el logos, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo, en el principio era la acción. Todo eso se puede traducir. La palabra verbo, ¿qué es un verbo? Gramaticalmente hablando, una acción. O sea que Cristo no es un sustantivo, Cristo es un verbo, Cristo es una acción, Cristo es la palabra viviente. Tiene tanto poder la palabra de Cristo que le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió.
Cuando Cristo venga, tiene tanto poder Cristo que los que escuchen su voz de los sepulcros se levantarán de la muerte. Amén. Él es la palabra. Gloria a Dios. Tiene tanto poder la palabra de Dios que dice él, Yehi or, Baihi or, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo les parece? Por eso es que en Juan dice aquí que en el principio era la acción, era la palabra, era el logos, era la acción. Y ese verbo era con Dios. O sea que el verbo era con Dios. O sea, estaba con Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Entonces fíjense que aquí no cabe duda de la divinidad de la palabra, de la divinidad de Cristo. Pero fíjense lo que dice el versículo 14 con respecto al logos, a la acción, a esa palabra, a Jesucristo. ¿Quién es ese verbo? ¿Quién es esa acción? ¿Quién es ese logos? Dice el versículo 14, y el logos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunta, ¿se hizo carne el verbo? Se hizo carne. O sea, ¿por qué creen ustedes que Cristo tenía que hacerse carne? ¿Por qué creen ustedes que Cristo se hizo carne? Porque era para nosotros, de que nosotros sí podemos poder entendernos a nosotros. Exacto. Como pecadores, entonces, porque si no, él no nos hubiera entendido como... Miren, hermanos, yo les voy a decir lo siguiente. Un espíritu, como cuando Cristo era antes de su encarnación, los espíritus son ajenos a los deseos de la carne. Un espíritu es espíritu y carne es carne. Los deseos de la carne son ajenos al espíritu. Un espíritu como un ángel, un espíritu como Dios el Padre, entiende intelectualmente lo que es el pecado, pero no lo siente en carne porque no es carne. Un espíritu entiende perfectamente lo que es el deseo de una carne. Entiende intelectualmente, pero nunca lo va a sentir porque no es carne. Por eso Cristo viene a la tierra en carne para sentir los deseos y las pasiones que siente el hombre en carne. Por eso dice la Escritura que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Estamos entendiendo ese concepto tan interesante? Por eso es que Cristo se encarna. Porque Cristo debía venir y sentir lo que se siente en carne. Por eso es que tenemos un gran amigo en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos un gran Dios. Porque ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y entiende lo que es nuestra debilidad, porque Él también padeció lo que nosotros tuvimos que padecer, pero sin pecado. Gloria a Dios. Amén. Vamos a Romanos, a Gálatas capítulo 4. Vamos primero a Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. Primera de Juan 4:2. Aquí Juan está peleando con un movimiento que se llama el docetismo, los docetistas. Los docetistas creían de que Cristo tuvo que venir en espíritu, porque si Cristo venía en carne, se contaminaba como pecado o como pecador, por lo tanto se hacía inmediatamente pecador y necesitaba un Salvador. Pero eso no, el hecho de que Cristo haya venido como carne, el hecho de que Cristo se haya hecho carne y el hecho de que Cristo haya venido en forma de pecado, no significa necesariamente que haya sido un pecador, porque Cristo nunca pecó. Pero los docetistas decían lo contrario.
Pero miren lo que dice Primera de Juan 4:2 con respecto a los docetistas. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en espíritu es de Dios. ¿Así dice su Biblia? Repito, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo debemos confesar nuestra fe? De que Cristo vino ¿en qué? En carne. Ahora, ¿qué implica venir en carne? Nacer como una persona, nacer como un ser humano, nacer con herencia. Ahora, ¿ustedes creen de que si nació de María, ustedes creen que eso significa entonces que Cristo nació puro? No necesariamente. Porque a pesar de que María era bendita entre todas las mujeres, ella también era una pecadora como cualquiera de nosotros, era un ser humano. No era sobrehumana ni sobrenatural. Entonces Cristo tuvo que haber venido con esas mismas con la misma naturaleza de su madre y con la herencia de su madre, y no solo la de su madre, con la de 4000 años atrás, si retrocedemos hasta Adán. Eso significa nacer en carne. Vamos a seguir comprobándolo con la escritura. Vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿todo lo tenemos? Gálatas, luego sigue Efesios. Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer y bajo la ley. ¿Nacido de qué? Nacido de mujer. ¿Usted qué entiende por nacido de mujer? ¿Será que María era espíritu? ¿Será que María era sobrehumana? ¿Será que María era sobrenatural? No, aquí dice de que nació de una mujer como usted y como yo. Nosotros todos nacimos de una mujer, ¿o no? Muy bien. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 17. Hebreos está antes de Apocalipsis. Hebreos 2. Está antes de sí, pero como para ubicarnos ahí rápido. Sí, porque antes no. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos, miren este versículo tan clave, hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Pregunta, ¿usted participa de carne y sangre? Sí. ¿Cristo participó de carne y sangre como nosotros? Sí, porque fue como uno de nosotros. Y miren lo que dice el versículo 17. Por cuanto le era preciso, este versículo es muy clave, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Claro o no es claro? Aquí dice que le era necesario ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Usted qué entiende en todo semejante a sus hermanos? ¿Usted cómo es? Así como usted es en todo semejante a sus hermanos, Cristo tenía que haber venido con esas mismas tendencias. Cristo tuvo que venir en todo semejante a usted y a mí.
Cristo tuvo momentos de ira. Cristo tuvo momentos de felicidad. Cristo sintió tristeza. Cristo sintió hambre. Cristo sintió sed. Cristo lloró. Cristo le dio sueño. Le dio dolor. Le dio cansancio. Le dio hambre. Se sintió débil. Se sintió agotado. Pero fíjense que aquí no solamente tenemos que enfocarnos en el aspecto físico, sino también en el aspecto ¿qué? Espiritual. En el concepto de tentación. Si Cristo era en todo semejante a sus hermanos, ¿será que Cristo sintió la tentación de mentir? ¿Cristo sintió la tentación de ira mala? ¿Será que Cristo tuvo tendencias y de pronto inclinaciones? ¿Ustedes qué opinan? Podía tener inclinaciones al mal. ¿Pero lo hizo? Exactamente. Cristo venció. En ningún momento cedió a la tentación, que es diferente. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Vamos a ver. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 3? Romanos 8, 3. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Bomba, dice. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjense aquí que aquí está diciendo que Cristo vino en semejanza de pecado. Pregunto, ¿estuvo sujeto al pecado, sí o no? Claro que sí. ¿Tuvo una naturaleza pecaminosa como cualquiera de nosotros, sí o no? Usted me va a decir sí, pero es que ahí dice semejanza de pecado, y semejante no es lo mismo que igual. Para responder a esa palabra semejante, tenemos que entender el versículo que leímos anteriormente. Se hizo en todo semejante a sus hermanos. ¿Usted cómo entiende entonces eso? ¿Qué puede significar semejante? Semejante también puede ser igual. Semejante no necesariamente significa que era desigual o parecido. ¿Cómo sabemos de que Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa? Miren lo que dice 2 Corintios 5:21 para responder la inquietud si Cristo vino o no en una naturaleza pecaminosa. 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? Aquí está más claro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo se hizo Cristo? Cristo se hizo pecado. O sea, el hecho de que Cristo haya nacido con una herencia pecaminosa, el hecho de que Cristo se haya hecho pecado, el hecho de que Cristo haya venido una semejanza de pecado, con sus mismas, con la herencia del pecado, eso no quiere decir que haya pecado según este versículo. Aunque se hizo con naturaleza de pecado, no pecó. Miren lo que dice el principio del versículo, en el versículo 21. Al que no conoció pecado.
¿Cristo conoció pecado entonces? Cristo no conoció pecado. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Este versículo es muy interesante para entender el concepto semejante. Filipenses 2, 7. Este también es muy clave. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo. La palabra griega aquí despojó es más sencilla. Dice, se vació. Bonito, ¿no? Dice, se vació a sí mismo. ¿Y se vació de qué? ¿Se despojó de qué? Se despojó a sí mismo ¿de qué? De ver Dios. No considerando ser Dios. No estimando de qué aferrarse. Tremendo. Dice, se despojó. Miren lo que dice el versículo 6 para que vean de qué se despojó. El cual siendo en forma de Dios. ¿Qué forma tenía Cristo antes de que viniera a la tierra? Dios. Tremendo. Pero fíjense, cuando viene a la tierra, no usa su divinidad, sino que se despoja de ella. Miren que aquí está la respuesta, hermanos. Miren que aquí no dice que Cristo usa su divinidad, sino que se despoja de ella para venir como hombre y demostrarle a la humanidad de que se puede obedecer en carne con 4,000 años de pecado. Bueno, nosotros llevamos 6,000. ¿Cuánto llevamos nosotros? 2,000 de diferencia. ¿Será que si Cristo vino con 4,000 años de pecado y venció, ¿será que nosotros también podemos vencer? Amén. Por eso vino Cristo, para dejar un legado, para dejar unos discípulos. El problema es que nosotros no nos hemos convencido aún de que se puede vivir sin pecado. Por eso es que nosotros seguimos en las mismas. Ya vamos para allá. No me quiero adelantar con el tema de perfección. Un tremendo tema bomba. Eso sí es atómico. Eso sí es un tema atómico, así que siéntense bien. Bueno, vamos a ver entonces el versículo 7 dice, el versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, él tenía una forma de Dios porque era Dios. Lo vimos en Juan 1:1 que el Logos era Dios antes de venir a la tierra era Dios. Pregunta, ¿seguirá siendo Dios? Por supuesto que él sigue siendo Dios. Pero estamos hablando de la naturaleza que él toma. Eso no quiere decir que deje de ser Dios para siempre, sino que al venir a la tierra se despoja. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, fíjense que hay un antes y un después. Antes de que Cristo viniera era forma de Dios. Se despoja de su divinidad y ahora adquiere forma ¿de qué? De hombre. De hombre. Viene como hombre, se hizo carne. Y dice, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Y ya vimos que semejante a los hombres es que fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Versículo 8. Y hallado en la condición de hombre, ¿en la condición de qué? Hombre. De hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuál es la clave para vencer entonces? Ser obediente hasta la muerte. ¿Y obediente hasta la muerte a quién? A su Padre. Cristo dependía 100% de su Padre. Ese era el éxito de su carrera como cristiano. Porque él fue obediente. Dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el comentario bíblico, y fíjense ustedes lo interesante, este comentario bíblico no es un comentario bíblico adventista, para que ustedes digan, no, es que solo los adventistas creen de que Cristo vino en naturaleza humana, pecaminosa.
y que no usó su divinidad. No. Esto lo encontré en la enciclopedia Faith Study Bible, la fe en el estudio de la Biblia. Y dice así, con respecto al comentario de Romanos 8:3, que dice, hecho en semejanza de pecado, dice, Jesus, voy a leerlo en inglés, dice, lo traduzco. Jesus became human. Jesús llegó a ser ¿qué? Humano. And experienced the weakness. Y experimentó la debilidad. And vulnerability. Y la vulnerabilidad of human nature. De la naturaleza humana. Pero mire lo que dice aquí. Of human nature to sin. La naturaleza humana de pecado. Y dice aquí, yet he didn't sin. O sea, aunque vino en la naturaleza de pecado, aún no pecó. Gloria a Dios. Amén. Los eruditos lo saben. Entonces, ¿por qué muchas denominaciones, muchas iglesias enseñan lo contrario? Porque es que no han hecho un estudio juicioso. Si Cristo hubiera venido con una ventaja como divino, hubiera venido en ventaja como hombre, ¿qué excusa hubiéramos tenido nosotros o qué justificación hubiéramos tenido nosotros para vencer el pecado? Ninguna. Entonces, hermanos, hoy podemos vencer el pecado. Amén. Por el poder de Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo fue 100% humano, aunque con una naturaleza pecaminosa, Cristo venció. Y si Cristo venció porque dependía del Padre, usted también puede vencer en Cristo Jesús. Lo que pasa es que nos falta fe. Mucha fe. Porque aún seguimos acariciando nuestros pecados. Voy a leerles lo siguiente con respecto a la naturaleza humana de Cristo. En el Deseado de todas las gentes, página 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana. Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué fue lo que aceptó Cristo? La herencia de pecado. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran esos efectos. Mas Él vino, miren esto, mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino con 2 propósitos. Uno, demostrar que como hombres si se puede guardar la ley. Amén. Y segundo, Cristo vino para demostrar que sus hijos también pueden ser como Jesucristo. Amén. Dice, los padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales, físicas, su temperamento y apetitos. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además las enfermedades y la degradación física,
todas se transmitieron como un legado de padre a hijo. ¿Qué fue lo que le fue transmitido a Cristo? Todas las inclinaciones con las que yo fui creado. Y dice aquí, si está claro que nosotros como individuos heredamos características, tendencias y rasgos de carácter de la naturaleza caída que recibimos de nuestros padres, y si Jesús aceptó el funcionamiento de la gran ley de la herencia, creo que la única conclusión posible es que Jesús heredó nuestra naturaleza caída. Bueno, creo que quedó claro ese punto, ¿cierto? Ahora nos corresponde nuestra parte. Y la parte que nos corresponde es cómo nos corresponde vivir a nosotros. Y aquí es donde viene el tema muy interesante. Quiero invitarlos, hermanos, a que leamos Mateo capítulo 5, versículo 48. ¿Quedó claro entonces el por qué era necesario que Cristo viniera como vino? ¿Amén? Sí. Porque Cristo tenía que venir tal como nosotros para demostrar que usted puede, ¿o no? Amén. Quiero invitarlo a que abra su escritura en Mateo 4, 5, 48. Dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Será que Cristo nos está pidiendo una imposibilidad? Entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos está diciendo que tengamos la perfección del Padre? ¿No les parece eso un tremendo desafío para un hijo de Dios? Pero ¿por qué tan raro? No entiendo por qué. Dice la Biblia, sed pues perfectos, si usted ha dicho toda la vida que no es posible. Si usted ha dicho toda la vida que es que yo nací así. Es que yo tengo tendencias al mal, no hay nada que hacer. Cristo me entiende. Es que mi mamá me heredó el mal genio. ¿Cómo le parece? Es que yo soy tan débil en la carne. ¿Ah? Pero aquí está diciendo sean perfectos. Hermanos, hay 3 definiciones para la palabra perfección. Una es la perfección absoluta. ¿Ustedes creen que la perfección absoluta es posible? No. Porque la perfección absoluta solo le pertenece a Dios. Por lo tanto, la perfección absoluta no puede lograrse en el ser humano. ¿Cómo sabemos que la perfección absoluta no está a nuestro alcance? Porque así lo demostraron tanto los ángeles como Adán y Eva. Los ángeles pecaron en el cielo, mientras que Adán y Eva pecaron en el Edén. Por lo tanto, la perfección absoluta no le pertenece ni a los ángeles ni al hombre. Solo le pertenece a Dios. Por lo tanto, descartemos esa definición de perfección. Vámonos a la segunda definición de perfección. La segunda definición de perfección es la definición de perfección de la naturaleza. ¿Ustedes creen que nuestra naturaleza
¿Puede ser perfecta? La naturaleza, nuestra naturaleza. ¿Entienden eso? Cuando me refiero a nuestra naturaleza pecaminosa es que no vamos a tener ninguna tendencia al mal. ¿Será posible no tener ninguna tendencia al mal hasta cuando Cristo venga? Hermanos, la naturaleza del pecado y nuestra naturaleza durará hasta la venida de Cristo y hasta la transfiguración del pueblo de Dios. Por lo tanto, la segunda definición de la naturaleza, perfección de nuestra naturaleza, tampoco será posible. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a seguir teniendo tendencias, que nosotros vamos a seguir teniendo inclinaciones como Cristo las tuvo. Cristo también tuvo tendencias. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con una herencia. Y esa herencia no podrá cambiar sino solo cuando Cristo nos transforme. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, la definición de perfección de naturaleza solo será posible hasta la venida de Cristo. O sea que tampoco podemos aspirar a tener una perfección de naturaleza mientras estemos en la tierra. Ahora vamos a la tercera definición y en esa es donde nos vamos a detener, porque esa sí es posible. Sí, ya vamos para allá, que esa es la tercera definición de perfección. La definición de perfección que da la Biblia, que nos invita a tener, es la definición que atañe al carácter. Ojo, no es perfección absoluta, no es perfección de naturaleza, es la perfección del carácter. Pregunto, ¿la perfección del carácter se puede lograr antes de la venida de Cristo? Sí, y solo sí. Porque Cristo, cuando vino a la tierra, no vino a vencer y a ser perfecto en su naturaleza, y tampoco vino a ser perfecto absoluto, sino que vino a ser perfecto en algo que usted sí pudiera alcanzar. Cristo fue perfecto en su carácter. Y usted dirá, bueno, ¿qué otras evidencias tenemos de que también otros personajes sí lo pudieron lograr? Elías. ¿Elías caminó con Dios? ¿Caminó tanto Elías con Dios? ¿Qué pasó con Elías? Dios dijo, este hombre es un desperdicio aquí, me lo llevo. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Enoc lo logró? Enoc lo logró. Job logró hacer Tamim, logró hacer Kadosh, logró hacer perfecto, ¿sí o no? Sí. También. Y muchos más. La pregunta es, ¿ustedes creen que lo que se está escrito en la Biblia y que los personajes que sí lo lograron son fábulas e historietas para alegrarnos o para irnos antes de dormir? Estos personajes existieron de verdad. Y la pregunta es entonces, ¿usted por qué no lo ha logrado? Porque nos falta más comunión con Dios y fe. ¿Usted por qué sigue siendo tan degenerado? Y siguen las mismas. Sí, esa es la realidad. Yo no sé, hermanos, ¿en qué estamos pensando como cristianos? Yo no sé estos cristianoides, hermanos del siglo XXI, ¿en qué estamos pensando? Siempre con las mismas excusas. Y no estamos viendo a Cristo, no estamos viendo a Enoc, no estamos viendo a Noé, no estamos viendo a nuestros padres de antaño. Y nos estamos quedando con las excusas
de nuestra herencia. Es que yo soy tan débil en la carne. Hermanos, esos son excusas pobres, pero que usted puede vencer. La definición que da la Biblia de perfección atañe al carácter, porque la palabra que está en griego aquí en Mateo 5:48 es la palabra teleios. Y la palabra teleios aquí en griego significa madurez. Eso es perfección. La madurez de carácter. Y la madurez de carácter implica nacer, crecer y desarrollarme. En eso consiste la vida cristiana. En la madurez como cualquier fruto. Pero nosotros, unos se han madurado biche, otros quedaron atrofiados en el crecimiento, otros no ni siquiera han nacido, otros se quedaron en la gestación, otros se quedaron, a ver, ayúdeme, dormidos. Ya vi, se quedaron dormidos. Otros se quedaron estancados, pero no han logrado la madurez. ¿La madurez de qué? Hermanos, si usted no se esfuerza por vencer su mal genio, usted se estanca. Si usted no se esfuerza por ser un excelente vecino, usted ahí se estanca. Si usted no se esfuerza por ser un buen marido, usted ahí se estanca y no madura. Si usted se queda con que le pega a su mamá, porque muchos hay que le gritan a la madre y que la irrespetan y que no la honran, pasan años y no la llaman. Si usted es uno de esos cristianos, usted no ha madurado. Si usted es de los cristianos que no han madurado, es porque ustedes no han alcanzado los niveles de la perfección que Cristo pide. Y es esa perfección de carácter. Cuando decidimos madurar en Cristo, ya no escogemos pecar más. Esto es otra cosa muy importante. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, en ese momento nosotros somos declarados perfectos. Gloria a Dios. ¿Acuerdan que yo les dije que en el momento en que transferimos nuestros pecados al Cordero, nosotros quedamos justificados, quedamos limpios? Pero no termina ahí. La justificación tiene que evolucionar a la santificación. Y es en ese momento cuando el cristiano debe empezar a desarrollar ese cristianismo. Y aquí dice que cuando nosotros estamos madurando en Cristo, ya escogemos no pecar más. Es ahí donde el pecado es una cuestión de elección. A mí nadie me obliga a pecar. Es más, lo que dije esta mañana, a veces ni necesitamos que Satanás nos tiente, nosotros nos tentamos a nosotros mismos. Entonces no le echemos la culpa a Satanás, porque es usted el que se deja. Por ahí dice que el dicho, ¿ustedes saben lo que es estopa? La estopa es como la paja, como la hojarasca, que con nada se prende. ¿Ustedes no han visto? Le ponen póngale un fósforo a un establo. El establo tiene mucha ¿cómo se prende eso? Escuchen el dicho.
¿Están listos? No, ya, es que a ver si estaban dormidos o qué. Escuchen. El diablo sopla y sopla. El hombre es candela y la mujer es topa. ¿Se lo aprendieron? ¿Cómo la ven? El diablo sopla y sopla. Imagínense el diablo. El hombre es candela y la mujer es topa. Bueno, que mujeres también hay candelas, no crean. Hay mujeres candela también. En todo caso, el diablo sopla. En todo caso, hermanos, aquí, cuando escogemos no rebelarnos, cuando el pecado es una cuestión de elección, es ahí cuando nosotros escogemos qué va a ser de nuestra vida. Si decidimos madurar, si decidimos no pecar, si decidimos, ¿cómo sabemos que el pecado es una cuestión de decisión? Porque Satanás nunca forzó a Adán para que pecara. Nunca Satanás forzó a Jesucristo para que pecara. Y nunca espere que Satanás lo force a que peque. Eso sería antinatural. Eso iría en contra de las leyes de cualquier física o cualquier entendimiento. Satanás nunca lo va a forzar a usted a pecar. Es usted el que decide libremente coger el árbol y comérselo, el fruto. Por eso yo le digo a mi novia, mi amor, cuando está sin mí, ¿no? Cuando se va por ahí, yo le digo, mi amor, tenga mucho cuidado porque deben haber muchas serpientes por ahí colgando en árboles que le ofrecen frutos a diestra y siniestra. Tenga cuidado. Hermanos, el diablo está listo. El diablo es puerco. Así que tenga cuidado con tantos frutos que les ofrece por ahí, tantas serpientes colgando en tanto árbol. Y eso pasa. Es usted el que decide si peca o no. ¿Qué dice la Biblia? Y vio Eva que el fruto era deseable para sus ojos, tomó y comió, y juntamente dio a su marido. Es que siempre, hermano, el pecado, nosotros las mujeres somos las que muchas veces deseamos el pecado hacia el hombre también, la forma de vestir. Así es. Así es. Así es. Exacto. Puede ser ese vehículo o puede ser cualquier otro. Pero yo les digo, hermanos, el punto aquí que estamos viendo es, Satanás no lo obliga a usted a pecar. Usted se tienta a usted mismo. Usted peca por su propia voluntad. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Y esperen los versículos. Ya vienen. ¿Qué hora es? Faltan 10, apenas. Bueno, cuando Cristo mora en el corazón, Cristo entra y el pecado sale. Cuando Cristo está en su corazón, usted no peca. Por eso es, hermano, que cuando usted comete un pecado, algo le está faltando en su corazón. Usted no está teniendo a Cristo. Porque si usted verdaderamente tuviera a Cristo en su corazón, usted no peca. Ni en pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque a usted le parecería el pecado aborrecible. Porque si Cristo no tolera el pecado, usted no lo toleraría tampoco, porque Cristo mora en su corazón. Por lo tanto, cuando usted manifiesta rabia, ira, celos, envidia, maledicencia,
concupiscencia en su carne, es porque Cristo no está en su corazón. Algo le está faltando. Porque si Cristo estuviera, el pecado ya hubiera salido hace rato. Pero por el contrario, si el pecado está en mí, ¿ustedes creen que Cristo moraría en mí? No. Cristo no puede morar donde hay pecado. Por lo tanto, el pecado entra, Cristo sale. Si creemos que el pecado es por elección, entonces también creemos que tenemos la capacidad de escoger obedecer. ¿Ustedes creen que si decidimos pecar, también podemos decidir no pecar? ¿Será que obedecer es una elección también? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no hemos decidido dejar de pecar? Qué tercos, qué testarudos somos, hermano. Pero que usted puede, sí puede. Hermano, que a usted le gusta acariciar el pecado, eso es otra cosa. Que a usted le gusta, es otra cosa. Pero que usted puede ser perfecto. Ahora, lo delicado de esto, escúcheme bien, es que si usted sigue en ese camsi camsa, si usted sigue entreverado ni en el bien ni en el mal, si usted sigue tibio, ni caliente ni frío, pero así entreverado, hermano, Cristo no podrá transformarlo y Cristo no va a poder salvarle. Cristo no va a poder darle lo que prometió. ¿Y qué prometió Cristo? Al que venciere heredará todas estas cosas. ¿Y qué es lo que heredaremos de Cristo? La vida eterna. Heredaremos, hermanos, las mansiones. Heredaremos la vida eterna. Heredaremos vivir con Cristo para siempre. Hermanos, yo no sé, pero yo le pido a mi Dios que me ayude a ser salvo por su gracia. El nuevo nacimiento trae perfección en Cristo. El problema es que interrumpimos nuestra entrega a Dios constantemente. El poder de Cristo que habita en nosotros no cambia, pero nuestra entrega a Él no es constante. El problema de nuestro fracaso como cristianos es que hemos sido muy intermitentes toda la vida. Un día soy cristiano, mañana no. Hoy soy un buen padre, mañana no. Hoy soy un buen hijo, mañana no. Esa intermitencia no nos está dejando progresar como cristianos. Hermanos, Dios no dejó la historia de Daniel para que fuera un imposible de lograr. Dios no dejó la historia de Moisés para que dijéramos, ve, mira Moisés cómo lo logró. No, Señor. Dios necesita Danieles. Dios necesita Dorcas. Dios necesita mujeres como María, benditas entre todas las mujeres. Pero qué pesar que un joven diga de una joven, uy, mira, ya viene, qué pereza. Qué pesar que un joven diga, no, es que ella anda de boca en boca. ¿Dónde están esas Marías? ¿Dónde están esos Elías? ¿Dónde están los Enocs? Somos muy intermitentes. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos rápidamente con la evidencia bíblica que nos enseña
que la perfección del carácter sí es posible. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted qué entiende por todo? Y entonces, porque usted dice, es que este carácter no lo puedo dejar. Entonces, porque usted sigue diciendo que sigue con esa misma tendencia a tomar trago, al vicio, a las mujeres. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Usted qué entiende por todo? Nos falta tanta fe. Nos falta creer tanto en Dios, en Jesucristo. Por eso es que hay tanto trigo y tanta cizaña en esta iglesia. Y cuando me refiero a esta iglesia, es en la iglesia de Dios. Va a haber trigo y cizaña. Eso sí, no lo dudo. Pero hermano, Dios quiera que los que estemos aquí no seamos cizaña. Vamos con segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hermanos, esto es una reflexión. Yo les pido en el amor de Jesús que hagan las cosas correctas, que sean cristianos correctos. Hermano, usted quiere que Dios lo bendiga, haga las cosas bien. No se burle de una mujer, no se burle de su mamá, no se burle de su esposa porque cree que tiene juventud. Hermano, asiente cabeza, madure. Hermanos, no seamos la vergüenza de nuestros padres. No avergoncemos a nuestros padres con nuestros actos vergonzosos. Hermanos, no ridiculicemos más a un Dios tan santo y tan bueno que ha sido con nosotros. Demostrémosle a esta generación de que este remanente puede ser un pueblo impecable. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación? ¿No dicen amén? Amén. ¿Sabe Dios librar de la tentación, sí o no? Amén. ¿Y usted por qué no lo cree entonces y sigue pecando? ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Pero va a reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. ¿Usted cree pues que Dios es amor toda la vida? Él es amor toda la vida, pero también tendrá que traer justicia. No nos quedemos, hermanos, con que Dios es el Cordero. Dios es el Cordero, pero también es el león. Dios es Cordero, pero también juez. Vamos con 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. No tenemos tentación, no os ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que con la tentación da también la salida para que podáis resistir. Amén. ¿Cómo les parece este versículo? Amén. ¿Puede dar Dios la salida con la tentación? Amén. Entonces no diga más que el pecado es por herencia ni por naturaleza. El pecado es por elección y usted decide si cae o no.
porque Dios, que le da la victoria y que tiene y que le da la fuerza y que no lo deja ser tentado más allá de lo que usted pueda resistir, Él lo puede hacer. Dice, Dios no permitirá que usted sea tentado más de lo que pueda resistir. Gloria a Dios. Vamos con Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro 2, 21 y 22 dice: porque para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Si Cristo nos dejó ejemplo y pudo vencer, ¿será que se nos está pidiendo algo que no podamos lograr? Aquí está diciendo que Cristo, como logró, nos dejó ¿qué cosa? Ejemplo. Pero ¿por qué entonces muchos dicen de que Cristo, como era Dios, Él sí lo pudo? Pero aquí dice, Dios disculpa. No, es que como Cristo era el Hijo de Dios, pero también era hijo de María, con herencia pecaminosa. Aquí dice que nos dejó ejemplo, y si nos dice que nos dejó ejemplo y lo logró, ¿será que nosotros también lo podemos lograr? Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, termino con una cita de Testimonios, volumen 1, página 144. Dice así: nosotros podemos vencer, sí, entera y completamente. Amén. Jesús murió para proveernos una salida, para que venzamos cada temperamento malo, cada pecado, cada tentación, y así podamos por fin sentarnos con Él. Amén. Mi querido hermano, estos deseos de la carne son pasajeros. Piense en la esperanza futura que le aguarda a los justos. Amén. Yo termino con esta ilustración. Voy a terminar con dos. Una ya la he repetido hasta la saciedad, pero permítanme por favor repetirla otra vez. Me parece tan bonita. Yo creo que ese va a ser mi adagio en la lápida. Yo sueño teniendo hijos. 12. Yo le digo a mi esposa, a mi futura, le digo, mi amor, prepárese porque Dios nos va a dar 4 tandas de 3. Salimos de eso. Yo sueño con hijos como cualquier hombre que quiere ser próspero. Yo sueño teniendo una casa inmensa con un solar grande, con perros San Fernando. ¿Y era? San Bernardo, gracias. Eso. Yo sueño teniendo un doctorado. Yo sueño realizándome como hombre en esta tierra, como cualquiera de ustedes. Pero si no se me cumplen, no importa. La vida sigue. No importa. No pasa nada. Mi vida continúa. Pero escuchen lo que les voy a decir. Si pierdo la vida eterna,
Si pierdo la vida eterna, lo he perdido todo. Si a mí no se me cumple nada y pierdo la vida eterna, ¿de qué sirvió vivir? ¿Para qué sirvió luchar en esta tierra con tantas dificultades si me voy a morir? Y ya, si pierdo la vida eterna, lo he perdido todo. Y aquí viene la segunda ilustración. Se la voy a decir a los que no la escucharon. Es un clásico. Estaba Alejandro Magno a punto de librar su última batalla. Una batalla decisiva. Necesitaba a sus mejores hombres para que lucharan. Y no encuentra a un joven novato, pero su mejor soldado. No lo encuentra por ninguna parte. Lo busca y lo busca hasta que a lo lejos lo ve escondido y temeroso en medio de las rocas, y se va Alejandro y le pregunta: oye, muchacho, ¿tú qué haces ahí? Y le dice el joven: mi señor, tengo mucho miedo de pelear esta batalla. Tengo miedo de morir. Y le dice Alejandro: muchacho, así como cuando uno tiene carácter, ¿no? Así como el carácter de Alejandro. Muchacho, ¿tú cómo te llamas? Y el muchacho le dice: me llamo Alejandro. Alejandro Magno saca su espada y con violencia se la pone en el cuello y le dice: o peleas como uno digno de ese nombre, o te corto la cabeza. Moraleja: nosotros nos llamamos cristianos. Y estamos en medio de una batalla. O peleamos como un hombre, como dignos de ser cristianos, hermanos. O nos cortamos la cabeza. O aquí no estamos haciendo nada. Cojamos valor y peleemos como uno digno de ser llamado cristiano. Que el Santo de Israel nos bendiga. Amén. Vamos a ser perfectos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a vencer ese carácter malo y vamos a desarrollar un carácter que sea digno para Cristo. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas. Oremos. Amantísimo Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo 100% hombre. Jesucristo vino a esta tierra como hombre con 4,000 años de pecado encima, con una herencia pecaminosa. Fue obediente hasta lo sumo, se humilló a sí mismo, dependió completamente de ti como hombre, se esforzó para ser obediente y venció el pecado porque Él eligió libremente no pecar. Amén. Dejó un legado, dejó unos discípulos y somos los que estamos postrados en este momento. Amén. Tú dejaste ese legado
para demostrarle al universo, a Satanás, de que somos un legado que también puede guardar la ley y ser obedientes a Jesús. Amén. Yo te suplico, omnipotente Dios de Israel, que tú puedas ser vindicado, que tú puedas ser declarado justo ante el universo por nuestros actos de bondad y de justicia. Que nuestra obediencia no sea para justificarnos a nosotros mismos. Que nuestra obediencia no sea para glorificarnos en nuestra santidad, ni para demostrar nuestro santurronismo al mundo, sino que nuestra santidad sea para demostrarle al universo de que tú eres un Dios justo. Amén. Y que tus leyes son justas, buenas y perfectas. Amén. Gracias por Jesucristo, por la esperanza de la resurrección de los muertos, por la esperanza de la transformación de esta naturaleza pecaminosa a una naturaleza perfecta. Gracias porque nos prometes la vida eterna. Amén. Y yo así lo quiero y lo confieso con mi boca. Amén. Yo te suplico por todos los hermanos que habemos aquí, para que por favor decidamos cambiar nuestro carácter de una vez por todas. Que seamos cristianos en los aspectos más pequeños de nuestra vida. Cuando negociamos con la gente, cuando estamos en el colegio, en la universidad, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en reuniones, cuando estamos en cualquier aspecto de nuestra vida. Ayúdanos a demostrarle al mundo que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Ayúdanos a vencer esta carne que nos vuelve tan débiles. Pero en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Danos tu paz, levántanos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. En el punto, hijo.